Carlos, encantado de recibirte, Carlos Trejos, hijo de un gran amigo mío. Gracias, Jorge, encantado de estar por acá en el programa, muy honrado de estar por acá. Oh, el honor es mío. Bueno, construcción es todo, ¿verdad? Construcción es ver el problema que tenemos vial tan terrible, ¿verdad? La falta de infraestructura, la falta de planificación. Sí, es totalmente de acuerdo. La construcción es el sector que le da la infraestructura que ocupa la población del país y las empresas del país para desarrollarse. O sea, es la clave para la competitividad del país y para el bienestar humano. Y ahí nace todo. Conversando, entonces, construcción son los aeropuertos, son los puertos, son las carreteras, es toda la infraestructura, bueno, todo lo que es las edificaciones, ¿verdad? Sí. Lo curioso es que nosotros somos muy buenos en planificación y en construcción de obras, ¿verdad? Es impresionante ver los hospitales y, digamos, toda la nueva edificación de condominios en todo lado. Hay problemas serios de planificación, tanto de planificación urbana como de planeamiento estratégico de cómo debe ser una ciudad, como problemas de que hay, a pesar de que hay recursos, no se ejecutan, ¿verdad? El caso del agua es algo preocupante. Sí. Coincido, Jorge, el país tiene las herramientas para hacer grandes obras y lo ha hecho a lo largo de muchísimos años. O sea, en el país hay carreteras que se desarrollaron hace muchos años que son impresionantes, proyectos hidroeléctricos, electrificación del país, hospitales, escuelas, y tenemos esa capacidad, tenemos los profesionales que lo pueden hacer y tenemos los recursos. Sin embargo, la planificación estatal no ha sido buena. Y hemos enfrentado una problemática de planificación de corto plazo amarrada a los periodos de gobierno de 4 años en vez de tener una planificación de Estado de largo plazo. Sí, cuando para diseñar cualquier obra se va a necesitar una carretera 4 o 5 años o tal vez más, antes de comenzar a sacar la licitación. Y ahí es donde está parte de los problemas. Cualquier obra de infraestructura de cierto tamaño requiere entre 5 y 7 años de estudios previos, diseños, análisis ambientales, todo tipo de variables. Y cuando pretendemos en un gobierno que las obras se empiecen a construir con su idea, eso no se va a dar. Entonces, debería de trascender esa planificación a una planificación de Estado de largo plazo y que tenga continuidad independientemente del gobierno de turno que tengamos. Cuando uno ve que una situación como la que está viviendo ahora Cartago, con la entrada, con el diseño, ahora parece que se puede inundar. Sí. Y eso es todo el tiempo, diferentes obras, ¿verdad? Que uno dice, bueno, ¿qué pasa? Porque aquí hay buenos ingenieros, hay buenos geólogos, hay buenos gente que puede, o sea, profesionales que pueden hacer cosas excelentes y que duren toda la vida, ¿verdad? Así es, y en buena medida esos problemas se dan cuando tratamos de brincarnos las etapas. Sí. En la Cámara de Construcción desarrollamos hace unos años, es interesante, una matriz de evaluación de las etapas de preingeniería de un proyecto, en donde se mapearon 16 etapas que hay que hacer: remoción de servicios públicos, expropiaciones, diseños, estudios ambientales, y como eso hay como 16 variables adicionales. Y es muy común ver proyectos en que se da una orden de inicio a la construcción y esas etapas previas no están terminadas. Entonces empiezan a darse los atrasos en obra y claro, empiezan a fallar los proyectos. Y es una proyectos lástima. Tan simples, ¿verdad? Porque esto es la Lima. Son proyectos sencillos. Proyectos muy sencillos. Uno los ve grandes para el país, pero son proyectos sencillos que a nivel ingenieril y a nivel constructivo se resuelven sin mayor complejidad. Y otro ejemplo es la 32, ¿verdad? No sé, ahí parece que se tomaron una fotografía aérea y que con eso ya hicieron. Sí, ese es un claro ejemplo. Es un proyecto que inició y ni siquiera el alcance de lo que había que construir estaba bien definido. Sí. Entonces hubo una falta de apego a cumplir con todas las etapas de planeación que están bien definidas. No es algo que se está inventando ahora, es algo que internacionalmente se utiliza. Y eso es lo que tenemos que buscar. Entonces ahora nos faltan expropiaciones y después comienzan las ocurrencias, ¿verdad? Hay que hacer esto, hay que hacer el otro, ¿verdad? Así es. Y a uno le preocupa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la situación del agua aquí en el área metropolitana, ¿verdad? O sea,
Claro. Estamos hablando de 10, 12 años, o sea, Sí. hay recursos. La situación del agua es una de las variables críticas para el país y por dos temas. El primero es un tema humano, o sea, ¿cómo va a ser posible que en el país, el quinto país del mundo donde más llueve, tengamos racionamiento de agua para la población y que haya grandes áreas de las ciudades en que en verano les falta el agua para vivir? Entonces eso es fundamental. Y por otro lado, el agua es un insumo fundamental para obra nueva. Al momento de tramitar todos los permisos y la viabilidad de un proyecto, lo primero que se ocupa es el agua. Claro. Y si el agua la institución no te la garantiza, no puedes ni siquiera empezar a hacer los permisos. Y por ende hay una serie de proyectos que se están quedando ni siquiera en el papel, ni siquiera llegan ahí. Cuando el empresario hace su análisis de factibilidad, ve que no hay agua, entonces ya ni siquiera sigue. Entonces es un problema muy serio. Y es una institución que tiene empréstitos activos, o sea, tiene grandes cantidades de dinero para invertir y que por un problema de falta de planificación y de ejecución no logra hacer los proyectos de infraestructura que se ocupan. ¿Por qué no hace una alianza público-privada y se hace otro modelo? O sea, lo que sí está claro es que Acueductos colapsó. Que la forma en que está estructurado su cuerpo de ingenieros, o no sé, o la manera en que administran los recursos, o la cantidad de fugas. Sí, bueno, ese es otro tema importante. Acueductos se le fuga la mitad del agua que produce. Entonces, ¿qué empresa puede ser sostenible si la mitad de las cosas que produce no las logra vender? Entonces, ahí hay un proyecto también que tiene financiamiento desde hace muchos años, que es el RANC, Reducción de Agua No Contabilizada, que la plata está, o sea, no es un tema de fondeo, pero la ejecución de los proyectos relacionados con eso no se logran ejecutar, entonces no se resuelve el problema. Sí, definitivamente es una institución que requiere una intervención fuerte para corregir su modelo de gestión, para que las obras se puedan ejecutar. Pero es viable, porque yo oigo problemas de acueductos y alcantarillados hace muchos años, ¿verdad? Y entonces están las asadas. Veo el problema del agua en Guanacaste, lo conozco muy bien. Es una tragedia, o sea, es simplemente una tragedia. O sea, no hay capacidad gerencial para manejar el agua, o sea, o planificar. No la ha habido tradicionalmente. No. Venimos de enfrentar, no sé, yo diría que más de una década de una institución totalmente entrabada, en donde se requieren cambios importantes en la forma en que trabaja su gente. Y es que debe ser un organismo netamente técnico. ¿Ah? Debe ser un organismo netamente técnico, totalmente, que está muy influenciado políticamente, porque el agua, mal que bien, el que controla el agua controla mucho el desarrollo del país. Entonces, pero hay que quitarle esa variable política, tiene que ser algo totalmente técnico. Y habiendo agua en el país, porque no es que falta agua, es que no hay la infraestructura para tratar de llevarlo a los lugares en que se requiere. Habiendo agua en el país, no puede ser posible que no seamos capaces de generar la infraestructura que se ocupa. Bien, en Guanacaste gastamos, se va al mar todo el agua que a usted se le puede ocurrir, que es el arenal. Correcto. Cuando se necesita más. Y entonces hay un proyecto que tiene, vuelvo a lo mismo, tiene 10 años o 15 años de estar ahí en planificación y en problemas de permisos y de lograr que los ambientalistas entiendan que el agua tiene que ir, si tiene que atravesar por un canal, tiene que atravesar un parque nacional, pues que pase, si no va a hacer nada. Sí, las opciones están. Es un tema de ejecución y de gestión de las instituciones a cargo de que logren desentrabar el proceso y que se construyan las obras, porque financiamiento hay, planes hay, ideas hay, tenemos la capacidad ingenieril en el país para hacerlo. Entonces es un tema meramente de gestión y de deseo de hacer las cosas. Y está colapsando todo. O sea, no puede ser que todavía estemos cerrados en la carretera por el derrumbe que hubo. O sea, no puede ser que no demos mantenimiento a las carreteras. O sea, el problema es que se construyen y después no se le da mantenimiento. Veamos, por ejemplo, la de Cañas, Liberia. Es una carretera que costó muchos millones de dólares. Sin embargo, nadie está preocupado por poner un peaje y darle mantenimiento o buscar figuras, ¿verdad?
Hay una, y eso que mencionas es importante, hay una serie de figuras que existen que pueden ayudar a solventar parcialmente los problemas, por ejemplo el reciclaje de activos. Esta carretera que mencionas de Cañas a Liberia es una carretera que se hizo una inversión alta por parte del país y que se ve el resultado en la movilidad de la zona, pero se está deteriorando por falta de mantenimiento. Entonces uno, por ejemplo, usando solo eso como ejemplo, es una carretera que se podría hacer un reciclaje de activo en que se concesiona la obra ya construida, se opera con una serie de peajes, con unas tarifas que sean convenientes para la población, porque ya la inversión está hecha, entonces no hay que recuperar la inversión, y al gobierno además le entran capitales frescos para invertir en otras obras, y se le da mantenimiento a la carretera. Entonces hay una serie de figuras que ya existen, que es un tema de lograr ejecutarlas. No, igual está pasando con los puertos, sobre todo con Caldera, un puerto que está colapsado. Una concesión que se hizo hace, no sé, 20 años, tiempo de, no recuerdo si fue en tiempos de Calderón, no me acuerdo. Pero hay que tomar una decisión, o se queda ahí donde está localizada, o se amplía, o sea, las obras que hay que hacer son importantes, ¿verdad? Estás hablando de cientos de millones de dólares. ¿Es la mejor localización o no? Bueno, pero eso hay que planificarlo ya. Así es. Porque los costos de importación de carros y de un montón de productos vienen todos del asiento. Pero tenemos que hacer o sea, ir a un puerto en Estados Unidos o un puerto en México para mandar un barquito más pequeño aquí. Que pueda llegar acá. Eso cuesta plata Sí. a todo el país y son millones de dólares. La peor decisión es la que no se toma. Oh. Y dejar que pase el tiempo sin tomar las decisiones necesarias es lo peor que le puede pasar al país, porque todo se encarece. Nuestro país cuenta con un ente a cargo de las concesiones, que es el Consejo Nacional de Concesiones, el cual está entrabado en cierta manera. En los y mal estructurado. Mal estructurado, desde su origen está mal estructurado. Y es necesario reformarlo definitivamente. El Consejo Nacional de Concesiones debería ser un ente totalmente técnico, con mucha fortaleza técnica y con las personas adecuadas que conozcan de concesiones y asociaciones público-privadas. Con un poder técnico. Con un poder técnico, no y político. Planificación de largo plazo. Sí, y alineado con la planificación a largo plazo de Estado que requerimos. Entonces esa transformación es necesaria. Hay que convertirlo, por ejemplo, en una institución similar a lo que hacen CINDA y Procomer en el área de inversión extranjera directa en industria. Que viva de sus mismos recursos. Que viva de sus mismos recursos, que las tasas que cobran de las concesiones les permitan tener una capacidad técnica importante, con lo cual ellos mismos van a controlar que las concesiones estén bien operadas y que cumplan con los objetivos que se definan. Pero esos sí son los temas que tiene que tener el Congreso. ¿Sí? Esas son las decisiones importantes de un gobierno. Eso es lo que está afectando más, porque aquí todo se entraba. Por ejemplo, con la carretera a San Ramón, se bloqueó porque era un viaje muy alto, venía una empresa brasileira, bueno, no sé si fue una buena decisión por parte de la presidenta Chinchilla, pero entonces inventaron un fideicomiso en un banco. Digo yo, pero qué ingenuo, o sea, no puede ser que el CONAVI, entonces que colapsó el CONAVI. Sí, no, son malas decisiones a lo largo de los años. Es una carretera que por un tema social mal administrado se frenó, que hoy en día estaría construida y estaría operando, y la población no estaría sufriendo las horas de horas que demora movilizándose. Y se rechazó lo que estaba contratado por una expectativa de altos costos o por un miedo de altos costos, que muy rápidamente se detectó que más bien iba a ser todavía más caro la forma en que se estaba estructurando después. Entonces ahí es donde hay decisiones que en su momento se toman mal y afectan al país, ¿verdad? ¿Y que CONAVI qué pensás? CONAVI es otra institución que que no ha logrado ejecutar lo que tiene que ejecutar, que requiere una transformación para darle mayor capacidad técnica y mayor ancho de banda para poder ejecutar las obras. Y sí es una organización que tiene que tener pesos y contrapesos y sus mecanismos de control. Entonces la propuesta que hoy en día tal vez es muy simple y muy empoderando
o dándole todo el poder al ministro de turno, y eso no necesariamente está bien. O sea, hay que hacer una organización ligera, con mucha capacidad técnica, pero tiene que tener sus mecanismos de control que aseguren que funcione bien. Porque no ha funcionado bien. No ha funcionado bien, no ha funcionado. La intención que hubo hace muchos años de independizarla. Estaba bien el pensamiento, pero... El pensamiento estaba bien, pero no se estructuró bien. Pero no se estructuró bien. Y la estructura organizativa que se le dio y la capacidad técnica que se le dio no fue la adecuada. Y de ahí que no ha Pero vuelvo a lo mismo, es que entras en un proceso burocrático donde ya la agilidad se perdió, la flexibilidad, la contratación de nuevos ingenieros. Así es. O sea, mientras tengas este tipo de estructuras donde ya, bueno, por dicha ahora vamos a tener la posibilidad de salario único, ¿ah? Sí. Pero antes era venir y comenzar con un salario de 500,000 colones, un ingeniero, ¿ah? Porque... no, pero es que yo traigo una especialidad, sí, pero aquí con la antigüedad es que te va a mejorar el salario antes. Sí, la misma estructura del Estado no le permitía a instituciones como el CONAVI ser ágiles y tener el personal adecuado, ¿verdad? Bueno, pero esas son las grandes reformas que hay que hacer. Esas son las grandes reformas que requiere este país. Mismo ferrocarril, ahora dicen que todo lo que se gastó en estudios de ferrocarril y que ahora no se sabe si va a ser aéreo, no puede ser subterráneo porque eso es carísimo. Correcto. Y ahí es donde vuelvo a lo mismo, Jorge, la falta de una planeación de Estado a largo plazo, que los gobiernos estén respetando, en cierta medida obligados a cumplirla. Y no es que esté amarrado 100% a lo que es, pero que haya una cierta obligatoriedad de seguir esos procesos y de darle continuidad a los proyectos nos hace falta. O sea, no puede ser que cada 4 años cambiemos cuáles son los proyectos prioritarios y echemos por la borda lo que se venía haciendo, y más bien debería haber una capacidad técnica en darle continuidad a esos procesos y que todos los gobiernos estén comprometidos con iniciar la planeación de proyectos nuevos para que otro a futuro venga a inaugurarlos, porque al final eso es lo que ocupa el país, y ningún proyecto de este tamaño se construye en 4 años. Entonces hay que tener esa humildad de terminar los proyectos que alguien más inició y sembró, y sembrar proyectos para que otro los venga a inaugurar o terminar. ¿Y los gobiernos locales? Los gobiernos locales es interesante. Eso es otro tema. Es otro tema. Hay gente con muy buena voluntad. Tenemos una falencia importante todavía de planificación. Los planes reguladores de las municipalidades hay una inmensa mayoría que no tienen. No. Y eso no permite porque hay la forma en que se estructuran los benditos planes reguladores. Sí. Y las municipalidades, muchas de ellas no tienen la capacidad técnica para gestionar. No, y algunos eso. No quieren. Y algunos no quieren. O sea, también hay temas de intereses. Porque yo me voy a sujetar a todos estos índices que inventaron, ¿verdad? Sí. Pero la planificación es clave, o sea, se no colapsan ciudades. Así Por ejemplo, yo vivo en Los Reyes. Bueno, ahora hay una carretera nacional y lógicamente hay una municipal, ¿verdad? Pero ya colapsó. Cuando yo comencé a vivir ahí hace 20 años, era fluido. Era fluido. Sí. Ahora son unas presas impresionantes, ¿verdad? Una sola salida. Sí. No hay un acceso. No, porque la municipalidad no tiene recursos para expropiar, o sea, nadie planifica. Nadie planifica, y vamos desarrollando bloquecitos de la tierra sí. Como se puede, al vuelo, a lo que va logrando cada quien gestionar. Y este país es un país Vamos a ver, yo sí creo un poco en la verticalización de las ciudades, ¿verdad? Sí. Pero el abandono de la ciudad de San José es algo pavoroso, el centro, ¿verdad? El centro de San José. O sea, ¿por qué? Porque lo conversaba con Guillermo Carazo, ahí no se puede hacer, ¿cómo se llama? Ningún condominio. Así. Y los bomberos no pueden dar permiso ahí porque... Ahí tenemos un círculo que va vicioso que va degradando la ciudad. Sí. Hay unos focos de desarrollo donde se viene renovando, no sé, en los alrededores de la Sabana, en el este, hay varias zonas que se vienen renovando, pero en el corazón de la ciudad la estamos perdiendo. Hay edificios viejos que restablecerlos es carísimo, por ejemplo, por las restricciones de bomberos en lo que solicitan para poder habilitarlos y habitar estos edificios. Y entonces más bien son zonas en que la gente no quiere vivir ahí porque se vuelven inseguras, en que es necesario realmente una reforma.
En eso No, y la repoblación de la ciudad para repoblarla. y es básica, o sea, Y para el país es menos costoso claro, porque crecer está todo, en la ciudad hacia arriba porque la infraestructura está en ahí. gran medida ya está ahí. Entonces, acompañar eso de un mejor sistema de transporte público, de servicios adicionales, de seguridad, generaría una vitalidad diferente en la ciudad. Eso es definitivo. Bueno, Carlos, yo creo que aquí podríamos hablar todo el día. Aquí podemos hablar todo el día. La construcción es un sector. La construcción es un sector importantísimo. Sí. Es un dinamizador de la economía porque además genera empleo, mucho empleo y no algunos calificados, otros no calificados, que es muy importante, ¿verdad? Pero no podemos seguir así. O sea, hay que hacer un cambio radical. O sea, si queremos que ya colapsamos, o sea, ya todo colapsa aquí, hasta las mismas zonas francas en Coyol, ahora van a ser zonas francas allá en Grecia. O sea, hay que ver bien si la infraestructura va a soportar o no, y bueno, y los centros de población, cómo se van a modificar. Sí. Eso que decís es un ejemplo clarísimo. En este momento, nuestro país venimos enfrentando una serie de años en que la inversión pública en infraestructura ha venido decreciendo y la inversión privada se ha mantenido, con sus altibajos, pero se ha mantenido, y eso no es sostenible. No. El ejemplo que das de todo el desarrollo que hay en la zona de Coyol a nivel de empleo, de zonas francas, ahora en Grecia, si eso no viene acompañado, por ejemplo, de la carretera que le va a dar acceso, de los acueductos que le van a dar agua, va a colapsar. Entonces, la construcción del país, que es un dinamizador de la economía, que es un generador de empleo, que es una fuente de competitividad para todas las otras ramas de la economía, si las dos no van de la mano, no es sostenible. O sea, tanto la gestión de obra pública como la gestión de obra privada tienen que acompañarse. Y es la única forma de sacar al país adelante. Pero yo creo que hay que crear conciencia de lo que estamos viviendo. Yo veo a los diputados, veo al gobierno, el gobierno con buenas intenciones, pero así como allá a los problemas serios, ¿verdad? Ese problema, por ejemplo, vamos a desarrollar zonas francas en Grecia, bueno, sí, y hay que pensar en la capacitación de la gente, hay que pensar en las telecomunicaciones, hay que pensar en las carreteras, hay que pensar en un montón de cosas, por ejemplo, hay que tener 5G, porque es que vas a hacer una... Sí. y todo se queda como que no hay una planificación, ¿verdad? Sí. Y lo que vos decís es, cada 4 años inventamos algo, ¿verdad? Sí, de ahí fundamental. Y todo el mundo quiere poner una placa, ¿verdad? Todo el mundo quiere poner una placa. Y volvemos al mismo tema de planificación. Y sí, nuestro país requiere reformas importantes en toda la gestión de la infraestructura. Lo mismo en el sector vivienda, que no hemos hablado mucho hoy, pero la vivienda representa el 50% de la construcción del país. Entonces, lograr reactivar el sector vivienda, que además hay un faltante de vivienda. Con tasas de interés altas, ¿verdad? Y estamos enfrentando una serie de situaciones adversas, por ejemplo, las tasas de interés. Las tasas de interés están altísimas y eso al país no le conviene. No, y el costo de urbanizar cada vez más caro, Sí. el GAM ya es inmanejable, Sí. hay que verticalizar, pero también hay que, después de 3 pisos, hay ya que pensar en un montón de requisitos adicionales. Sí. Sí. Yo estuve con alguien hablando de la parte de los bomberos y eso. Pero eso es un tema importante que la Cámara debe también... Ese es un tema que estamos atendiendo. Se logró una reforma del reglamento de la ley de bomberos, sí, en que se aclaran ciertos temas importantes de la gestión del cuerpo de bomberos y se abre la puerta a definir una normativa más local, más amigable de las necesidades del país. Y en eso se está trabajando. No es algo que se resuelve de la noche a la mañana, pero, ya se cambió el marco jurídico para poder hacer ciertas reformas en ciertos requisitos y se está trabajando de la mano del Cuerpo de Bomberos. Pero en el Congreso no hay esa... y ahí es donde vienen de hacerse los foros. Sí. Porque ahí hay que crear conciencia a nivel nacional y los medios de comunicación también deben de participar. O sea, estamos en una situación complicada, con una desocupación muy alta, con unos índices de pobreza preocupantes, ¿verdad? Sí.
y ustedes son un sector muy importante. Pero ya tendremos ocasión. Te vuelvo a invitar. Encantado, Jorge, de estar por acá y hay muchos temas que podemos abordar y profundizar en otros. Claro. Y encantado de que me hayas invitado. Bueno, encantado.